¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de Estados Unidos. Ese es un viejo chiste que suelen repetir mucho los líderes latinoamericanos, pero que es todavía muy actual. En las últimas décadas lo han comprobado algunos países árabes y ahora en los últimos meses Ucrania también. Y hay pruebas que señalan que las embajadas de Estados Unidos están directamente involucradas en esas revoluciones. Irán, el año 1953, Guatemala, 1954, Vietnam del Sur, 63, Grecia, 67, Chile, 1973. Luego llegaron las revueltas en Yugoslavia o Libia. La lista de naciones continúa y Estados Unidos, de una manera directa o indirecta, participó en todos esos golpes de Estado. Ahora vamos a ver la lista de las entidades que ayudan a organizar esas rebeliones. En primer lugar, se encuentra la organización USAID. Con la participación activa de la misión de la USAID, se llevó a cabo la preparación del golpe de Estado en Honduras en junio del 2009. Los agentes de la CIA coordinaban y financiaban la actividad de ONGs que estaban a su servicio, se dedicaban a la desinformación sobre el complot comunista de los presidentes Manuel Zelaya y Hugo Chávez. También daban instrucciones y dirigían a los militares hondureños. La culminación de aquella conspiración fue la detención del líder, un esquema que también se aplicó en Haití. Zelaya fue llevado a Costa Rica y le advirtieron que cualquier intento de regresar al país podría terminar con su muerte. Al principio, la administración de los Estados Unidos, al principio el presidente Obama manifestó su oposición al golpe y su condena al golpe, pero después no pudo evitar irse comprometiendo con el golpismo, con el golpe de Estado, por las presiones que tenía en su propio país. Y al final, lo que al principio dudamos, que Estados Unidos estuviera metido en el golpe de Estado, después se terminó comprobando que ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales para Honduras. Desde Washington aplaudieron el hecho de haber detenido la deriva hacia regímenes populistas en Honduras. En los medios de comunicación se ocultaba la información acerca de las represalias que llevaban a cabo los radicales del presidente interino Roberto Micheletti contra los seguidores de Zelaya, entre los cuales se encontraban activistas sindicales, miembros de los partidos de izquierda, progresistas y periodistas. Prácticamente todos los empleados de la USAID que habían participado en esas operaciones fueron recompensados y recibieron un ascenso. No hace falta mucho esfuerzo para obtener las pruebas que relacionan a la Agencia para el Desarrollo con la organización de las revoluciones de color y los golpes de Estado en los países del hemisferio occidental. Principalmente se trata de Cuba y de los llamados regímenes populistas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Si son capaces las fuerzas más reaccionarias de los Estados Unidos de organizar y ejecutar golpes en la cara del presidente, ahora ya no digamos, cuando el tiempo va pasando, va transcurriendo, estas fuerzas pues, van logrando finalmente imponerse independientemente de las propuestas y los compromisos hechos por el presidente Obama ante América Latina y el Caribe. En Cuba, la historia de las operaciones de USAID ya dura varias décadas, pero podemos decir también que sus intentos de crear nuevos partidos, digamos, alternativos o medios de comunicación independientes han fracasado, ya que la actividad de la contrainteligencia cubana es bastante eficaz. Recientemente en Cuba fue detenido y condenado a 15 años de prisión el agente de la USAID, Philip Allen Gross, quien proporcionó a los grupos disidentes el equipo especial para estar en contacto vía satélite con el Departamento Operativo de la CIA en Miami. Llama la atención la similitud de las revoluciones organizadas en América Latina, llevadas a cabo en diferentes países árabes y ahora mismo en Ucrania. Detrás está el grupo serbio Otpor o Resistencia, que organizaron su primera revuelta en Serbia en el año 2000 contra Slobodan Milošević y luego alrededor de todo el mundo.
Como podemos ver aquí, todos utilizaron el mismo símbolo, que es este puño, y este último apareció en Venezuela. Ahora, Wikileaks filtró hace poco documentos que muestran que esa organización, que hoy en día se llama Canvas, era financiada desde Estados Unidos para sus actos. La compañía privada de inteligencia estadounidense Stratfor reveló que los miembros del movimiento serbio Otpor recibieron mucho dinero norteamericano y que una de las personas más importantes que influyó para dar esta financiación fue Michael McFaul, quien luego llegó a embajador de Estados Unidos en Moscú. Otpor fue patrocinado por diferentes ONGs americanas, como por ejemplo Freedom House o la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. A través de ellas estaban conectados con la USAID y el Departamento de Estado. Stratfor confirma que, como los líderes de Canvas eran los mismos de Otpor, el dinero hoy en día proviene de las mismas fuentes norteamericanas. Y los miembros de esa organización están lejos de ser revolucionarios o luchadores por los derechos humanos. Hablando con periodistas franceses, el grupo serbio declaró que creó un negocio privado, una compañía de revueltas para exportar, pero que la registraron como una ONG para no pagar impuestos en Serbia. El jefe de la entidad, Srđan Popović, dice que la revolución es la marca más famosa del país y que ha inspirado a gente alrededor del planeta. En Guatemala, Venezuela, diferentes naciones europeas, africanas y árabes. Popović asegura que la receta para una revolución es fácil y que puede derrocar a cualquier gobierno. Lo que se necesita es la gente joven, ya que el régimen no les puede influir. No tienen hijos, no tienen trabajo o propiedades, es decir, no tienen nada que perder. La estrategia, sin embargo, tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, proponen poner en las primeras filas de las manifestaciones a chicas jóvenes guapas vestidas de blanco. Si la policía empieza a golpear, habrá sangre. La sangre en las prendas blancas logra imágenes impresionantes que luego seguro darán la vuelta alrededor del mundo. Y así el régimen ya queda desacreditado. Según las filtraciones de Wikileaks, la organización serbia Canvas dedicó muchos esfuerzos en derribar y desestabilizar el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Los documentos de Stratfor mencionan encuentros y biografías de líderes opositores venezolanos como Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, Enrique Capriles, Leopoldo López y el magnate de los medios Rafael Poleo. Hacen referencia a las manifestaciones estudiantiles en Venezuela del año 2009 y 2010. Los cables mencionan también a menudo al grupo Canvas, el cual aseguró que las protestas de Radio Caracas Televisión fueron solo el principio. Dicen, todo va a continuar, pero Venezuela no ofrece tan buenas redes como los países que estuvieron detrás del telón de acero. Añaden que Chávez no se puede comparar con los líderes de los viejos regímenes soviéticos. Hay documentos que detallan los pasos recomendados para llevar a cabo una revolución que iba a derrocar a Hugo Chávez. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno o casi todos los gobiernos que, bueno, que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento, la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del imperio norteamericano. Canvas explica que para Venezuela tiene 3 campañas planeadas. La primera, la unificación de la oposición, una campaña para los comicios de septiembre y una denominada Sal y Vota. Refiriéndose al año 2010, los activistas dicen, este año reforzamos definitivamente nuestra actividad en Venezuela. Añaden que las redes de Estados Unidos están también involucradas. Los documentos también contienen información sobre el ejército venezolano y las fuerzas aéreas y navales, incluyendo números, equipamiento y un análisis. En Venezuela, las actividades de la USAID no tienen ninguna base legal, no existe ningún acuerdo intergubernamental. Sin embargo, desde el año 2002, tras el fracaso del golpe de Estado de abril, el personal de la agencia se movilizó con el apoyo de la embajada norteamericana y se mostró más activo. Primero abrieron una oficina en Caracas para desarrollar una iniciativa para la transición.
USAID ha financiado la actividad de 700 organizaciones no gubernamentales y de proyectos políticos. Los activistas de la oposición recibieron como mínimo 70 millones de dólares a través de distintos fondos. Este dinero estaba destinado al apoyo de los candidatos antichavistas a lo largo de sus campañas electorales, la intensificación de la crisis política, la movilización de la sociedad civil y la formación de un nuevo liderazgo democrático. Ahora, para hacer un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, vamos a conectar con John Perkins, economista y activista estadounidense. Señor Perkins, muy buenos días. En primer lugar, durante las manifestaciones en Ucrania, diferentes políticos europeos y de América han visitado al país, como por ejemplo el secretario del Estado norteamericano John Kerry o la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton. ¿Cuál fue su papel en la organización de esas revoluciones? Tengo que decir que la situación es bastante irónica y estoy de acuerdo con una de las declaraciones de Putin en las que tacha de hipócritas al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry, porque nosotros matamos a 6.000 civiles en Panamá en 1989, mandamos soldados a Granada, mandamos soldados a Guatemala. Es decir, en Estados Unidos tenemos muchos episodios en los que tratamos de proteger nuestro poder en el hemisferio. ¿Cree usted que las embajadas de Estados Unidos siguen siendo el centro de, digamos, coordinación de esas revueltas? No cabe la menor duda. En mi experiencia, las embajadas estadounidenses son un semillero de espionaje y agentes de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional. Y creo que las embajadas de Estados Unidos están hoy más que nunca al servicio de las grandes empresas. En otras palabras, todo el aparato estatal de Estados Unidos gira en torno a brindar apoyo a este nuevo imperio, un verdadero imperio corporativo que intentamos imponer por todo el mundo. Estas grandes empresas esperan que tengamos un control cada vez mayor sobre todos los países del mundo. El gobierno de Estados Unidos, incluyendo sus embajadas, el Pentágono, los servicios de inteligencia, están al servicio de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos. Algunos países de América Latina también han sido el blanco de, digamos, esos intentos de golpes de Estado. Sin embargo, no han tenido éxito en los países como, por ejemplo, Venezuela, Bolivia o Ecuador. ¿Por qué? El hecho es que Chávez estaba preparado para esto y estaba en condiciones de enfrentar esta situación. En ese momento, Bush no creyó poder hacer nada más, ya que estaban concentrados en Irak y Afganistán, y por miedo a perder el petróleo de Medio Oriente no creyó prudente hacer algo más drástico que empeorar a la situación de Venezuela, por lo que no hizo nada. Eso sirvió como precedente para que muchos otros políticos, como Morales en Bolivia o Correa en Ecuador, asumieran el poder. El golpe de Estado contra Correa, creo yo, tuvo como objeto no la salida de Correa como tal, sino asustarlo un poco. En los años 80 y 90, los acreedores extranjeros exigieron a Ecuador y Bolivia aplicar reformas neoliberales. Como resultado, en ambos países, miles de personas perdieron su trabajo, el derecho a la educación gratuita y entre el 50 y el 60% de la población vivió en la pobreza profunda. La soberanía de los estados estuvo muy limitada. Los militares y la policía trabajaron bajo la tutela de las misiones castrenses y servicios de inteligencia de las embajadas de Estados Unidos. Una enorme red de ONGs se instaló tanto en Bolivia como en Ecuador y muchas de ellas fueron financiadas por Washington. La moneda nacional ecuatoriana fue sustituida por el dólar norteamericano y en la ciudad de Manta se construyó una base del Pentágono. Tras las protestas masivas contra este modelo neoliberal en el año 2006, los dos países dan un giro hacia la izquierda. En Ecuador eligen a Rafael Correa y en Bolivia a Evo Morales. Los programas de ambos incluyen la recuperación de la soberanía, la creación de una nueva constitución, la nacionalización de los recursos naturales, la protección de la economía nacional y la integración latinoamericana. Pero las fuerzas opositoras intentaron parar esos cambios sociales y económicos y un papel muy importante en sus acciones lo jugaron las fuerzas extranjeras que ayudaron a formar movimientos separatistas en la región. Algo que llevaría a Estados Unidos a una posición clave estratégica, teniendo bajo control los recursos naturales y las comunicaciones en todo el continente de América Latina.
La USAID fue la primera organización en destinar más de 98 millones de dólares a la descentralización y los partidos opositores en Bolivia. Los objetivos de los programas a largo plazo implementados por la institución eran fomentar el separatismo, apoyar a las formaciones de oposición y la infiltración en la comunidad indígena. En junio del 2004, Mark Volkov, consejero de vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, escribe en la revista Latin American Outlook un artículo llamado Los últimos días de Bolivia. El autor asegura que el país se podría dividir en dos debido a las diferencias radicales y geográficas. Resultaría así Bolivia del oeste, donde quedarían los exportadores de coca, y Bolivia del este, los exportadores de gas. En octubre del 2006, Estados Unidos nombra a Philip Goldberg como nuevo embajador en el país. Este diplomático había trabajado en el Buró de Departamento norteamericano en Bosnia, siendo la mano derecha de Richard Holbrooke, quien obligó a los serbios a firmar el Acuerdo de Dayton. En 2004 fue el jefe de la misión en Kosovo, que con la ayuda de Estados Unidos proclamó su independencia de Serbia. El propio Goldberg tuvo buenas relaciones con la diáspora croata en Bolivia, que según los datos de la ONU participó en el contrabando de armas en todo el territorio de los Balcanes. Él llegó al país tras la división de Yugoslavia, tras haber desatado allí el odio racial y una guerra civil con miles de víctimas. Goldberg quería que Bolivia se convirtiera en Yugoslavia, porque se encargaba personalmente de la supervisión y de la confrontación interna. En 2006, los diplomáticos estadounidenses se reúnen en Buenos Aires con el Comité de Santa Cruz y concuerdan un plan antigubernamental. En 2007, la USAID reparte más de 13 millones de dólares a partidos, organizaciones y proyectos en Bolivia para fortificar gobiernos regionales y desestabilizar así el Ejecutivo Central. Al año siguiente, la suma alcanza los 25 millones. En 2008, el alcalde de Santa Cruz invita al ejército a acabar con Morales. Sin embargo, los militares permanecen leales al gobierno. En agosto, Goldberg visita Santa Cruz 2 veces. En un encuentro participan 4 congresistas de Estados Unidos. Tras la reunión y según la táctica de las revoluciones de colores, los manifestantes atacan las oficinas de partidos y sindicatos, cadenas de radios, periódicos, aeropuertos y aduanas. Goldberg fue denominado persona non grata tras la demanda del movimiento al socialismo. Sin embargo, las operaciones destructivas de la embajada norteamericana continúan. En abril del 2009 liquidan a un grupo de terroristas procedentes de Europa en uno de los hoteles en la ciudad de Santa Cruz. Su principal objetivo era asesinar al presidente Evo Morales. Entre los partidarios de los terroristas se encontraban bolivianos que estaban en contacto con el personal de la USAID. Cuando se inició la investigación, la mayoría de ellos huyó a Estados Unidos. En agosto del 2011, el gobierno boliviano anunció la expulsión inevitable del país a los representantes de la entidad para poner fin a sus acciones subversivas. Esta estructura del gobierno de Estados Unidos permanentemente nos conspira, permanentemente nos provoca, financia a nuestros opositores, usan algunas empresas, usan como punta de lanza a los opositores. Y cada país, cada presidente tiene su opositor. Pero agentes externos, o embajadores, o diplomáticos no pueden estar ahí conspirándonos. A eso se debe la expulsión de la embajada de Estados Unidos, a eso se debe la expulsión de la DEA de Estados Unidos, pero también USAID. Se reveló la información sobre el intento de la infiltración en territorio de Bolivia de la banda terrorista formada de los agentes de la CIA de distintos países de Europa de Este y de Oeste. Casi todos los miembros de la banda habían participado en la guerra de los Balcanes. Una parte de los terroristas fue eliminada tras la operación especial de la policía boliviana. El resto fue llevado al juicio después de 3 años de la investigación. Cabe señalar también que los 17 de los 39 miembros lograron escapar de Bolivia y ahora se esconden, ¿dónde? En Estados Unidos. Al mismo tiempo, con los acontecimientos en Bolivia, otro país, Ecuador, padecía una lucha entre los autonomistas y el gobierno. El centro de la revuelta fue el alcalde de Guayaquil, uno de los líderes de la oposición derechista. Los opositores ecuatorianos recibieron un apoyo enorme desde Estados Unidos y movimientos derechistas de Europa Occidental. En agosto del 2008, Washington nombra a Heather Hodges nueva embajadora en Ecuador.
La diplomática había estado en Moldavia durante la organización de la Revolución de Colores en el país. En esa ex república soviética, en el año 2009, los manifestantes tomaron el edificio del Parlamento y la oficina presidencial, rompiendo ventanas e incendiando inmobiliario. Los activistas contaban consignas pro-occidentales, pro-unión con Rumanía y antigubernamentales como "Nosotros queremos a Europa". La USAID ha financiado la municipalidad opositora de Guayaquil, igual que la propaganda de la autonomía regional en los medios de comunicación. Sin embargo, esos intentos de los opositores de Correa no tuvieron éxito. En septiembre del 2008, casi el 64% votó por la nueva constitución. El Estado mantuvo sus fronteras, aunque las unidades administrativas locales recibieron una autonomía más amplia. Unos días antes de la revuelta